Bienvenido. Yo soy José María Velar y este es tu programa Diálogos Empresariales. Esta noche nos acompaña un buen amigo, José Luis Pérez Castañeda. Él es ingeniero en electrónica con más de 25 años de experiencia en inteligencia empresarial y desarrollo para una empresa de nombre Neodatus. Quédate con nosotros, una charla interesante. Bienvenido. Yo soy José María Avelar. Este es tu programa Diálogos Empresariales y hoy tenemos un muy querido invitado, José Luis Pérez Castañeda. Él es ingeniero en electrónica con más de 25 años de experiencia. Él es gerente de inteligencia empresarial y desarrollo para la empresa Neodatus. Y bueno, Neodatus es una empresa fundada en el 2016 dedicada a dar soluciones orientadas a la administración de datos, la inteligencia de negocios e inteligencia artificial en el desarrollo de aplicación para distintas plataformas y dispositivos móviles. Claro, con 25 años de experiencia, mi querido José Luis, es toda una vida. Yo no había nacido en aquel entonces, pero evidentemente tenemos ahí un cúmulo de experiencia en desarrollos de diferentes naturalezas para diferentes organizaciones, incluyendo Microsoft. Y nos gustaría que nos platicaras inicialmente qué está haciendo Neodatus hoy día, a qué se dedica. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les platico un poco acerca de las actividades específicamente de esa área de negocios. Nosotros ayudamos a las empresas cada vez hay más información en el mundo, información en las empresas, cada vez más detalle de la información. El Internet de las cosas vino a evolucionar este tipo de cosas. Entonces, a veces son volúmenes de datos que no son fáciles de manejar. Entonces nosotros les ayudamos a tener una estructura sólida, segura, etcétera, para que puedan explotar toda la información que necesitan, aunque tengan un nivel de detalle muy minucioso, ¿no? Entonces, les ayudamos a saber exactamente qué necesitan, porque a veces quieren algo, pero no tienen como que la idea clara de qué tanto quieren hacer. Entonces les ayudamos a perfilar bien qué es lo que necesitan y actualmente les estamos ofreciendo pues herramientas que les puedan facilitar el trabajo para analizar sus datos. Les ayudamos, los capacitamos, los llevamos de la mano, hacemos un coaching, por decirlo así. Eso es lo que actualmente hacemos como fondo, ¿no? Básicamente. Ok, y a ver, José Luis, me gustaría que nos platicaras cuál es la visión de trabajo y hacia dónde se dirige Neodatus hoy día con tanta convergencia y velocidad en cambios tecnológicos. Evidentemente, la exploración y desarrollo de bases de datos, pues ya tiene bastante tiempo en el mercado. Ha habido, pues, una serie de procesos desde las primeras IBMs que analizan bases de datos enormes con máquinas de tamaño de edificios, a hoy día procesadores que manejan volúmenes ilegibles de datos para poder no nada más analizar situaciones matemáticas, económicas, proyecciones financieras, entendimiento de convergencia situacional y otra serie de procesos que existen hoy día en la necesidad globalizada de la tecnología. ¿Qué están haciendo ustedes o qué ven en las necesidades de los clientes en este terreno? Ok, nosotros hemos captado un poco más de atención últimamente en lo que son tecnologías de inteligencia artificial que les ayuden a las empresas a hacer procesos automatizados que no requieran de la intervención de las personas, generando flujos de trabajo, etcétera. De alguna manera también quieren que se les presente información en caso de que haya algo que no está bien, que de alguna manera sea una excepción. O sea, no quieren tanto reportes y reportes y reportes, sino que quieren que se les notifique con tiempo qué está pasando que no está dentro de los parámetros normales. Entonces, parte de esa inteligencia artificial es como para ayudarles a hacer proyecciones, para hacer logística, para hacer compras. Se utiliza para diferentes aspectos
Se usa mucho más para la parte del cliente, la parte comercial, es captar nuevos clientes o mantener los clientes que están en el momento, ver cosas personalizadas. Actualmente se usa mucho la personalización para tratar a los clientes. Las soluciones van muy enfocadas a la medida, se puede decir. Es un producto genérico, pero que se personaliza para que el cliente esté contento con lo que está viendo. Y realmente en ese mundo y en ese mar de información hay tecnologías muy robustas, pero el cliente quiere ver algo simple. Entonces, lo que hacemos actualmente es simplificar todo ese proceso, que sea transparente para los clientes y que lo prueben haciéndole preguntas, ¿no? Oye, ¿cómo va este producto en el mercado? ¿Dónde se está vendiendo mejor? ¿Cómo se distribuiría mejor? ¿Qué horarios deberíamos de tener en ciertos lugares, etcétera? Ese tipo de cosas es lo que está pidiendo actualmente las empresas. Fíjate que acabas de tocar un par de puntos que merecen parafrasear un poco, que intervenga menos la persona en el proceso de análisis. Quiere decir automatizar los procesos sin la gestión humana. Y claro, la inteligencia artificial, como hemos visto en diferentes programas, es mucho más eficiente, adecuadamente parametrizada en el análisis de bases de datos enormes, no chiquitas, no medianas, sino enormes, más allá de la capacidad de un individuo para poder meterse, entender y poder manejar. Para eso la inteligencia artificial administrada y bien parametrizada le permite a las organizaciones, a quien toma las decisiones, poder tomar aquello que necesita para su toma de decisiones, para comprender lo que está pasando en lo específico. Pero estamos desplazando a la gente de una tarea que ya no se necesita o evolucionando el requerimiento de la persona en la gestión de la parametrización utilizando herramientas y tecnologías mucho más avanzadas, más sofisticadas para poder hacer esta exploración, este data mining de una manera más eficiente como primera parte. Eso es lo que estoy entendiendo que nos estás platicando. En parte sí, en parte se trata no de quitar el recurso que hace ese trabajo de análisis, etcétera, porque actualmente la inteligencia artificial tiene sus detalles, no es Claro. perfecta. Se va perfeccionando conforme va aprendiendo de las cosas. Entonces, de alguna manera, veámoslo así, le quitamos labores rutinarias que no le aportan tanto al negocio a esas personas que actualmente hacen, sacan datos, los meten en otro programa, sacan gráficas, hacen reportes, etcétera. Eso no le aporta tanto valor a su actividad. Eso se puede automatizar, eso se puede mejorar, etcétera. Y ya esas personas que tienen especialización en los temas que manejan podrían enfocarse a hacer un análisis más profundo, obtener más información, alimentar de mejor manera a la inteligencia artificial para que aprenda más cosas, etcétera. Entonces, yo no lo vería como desplazar a las personas, sino hacer que las personas se vuelvan más inteligentes en ese sentido, que su trabajo sea más de análisis profundo, por decirlo así, y que las herramientas les ayuden a tener todos esos aspectos, ¿no? Se trata de proporcionarles información para que sean buenas decisiones. Ese, más que reemplazar, es como evolucionar, como mencionaba bien. Claro, pero el principio de la evolución, mi querido José Luis, es o te adecuas y Ah, evolucionas o desapareces. Por eso es, lo menciono. es Porque correcto. aquel que no se prepare, que no entienda la novedad de la tecnología, el cómo ayudar a la inteligencia artificial a aprender a desarrollar aquello que necesitan de una manera eficiente, conocerla y explotarla, pues está fuera del mercado. Segundo lugar, bien lo dijiste, la función se estratifica dejando de la parte de la tarea transaccional en manos de estas herramientas tecnológicas y dedicarse a un nivel más estratégico, más de análisis y comprensión para poder hacer una interpretación positiva y poder tomar mejores decisiones. Evidentemente, necesita uno prepararse. Por eso lo tocamos de esta forma. Es Sí, correcto.
Y en un momento voy a regresar al término prepararse, porque ahí hay un componente que ustedes realizan. Pero también mencionaste otros aspectos en tu conversación. Nos decías que preparar los datos para que sea más simple, adecuado a la necesidad del cliente, robotizando parte de las, y perdón el término de robotizando, pero en término mecánico de programación, eso es lo que hace. Haces un bot que va a responder a la necesidad específica, eh, parametrizado a lo que el cliente te va a pedir, y lo desarrollas para que le dé la información, para que levante un red flag: oye, cayó este mercado, oye, esta compra ya cayó a sus bajos mínimos, si tienes 5 meses de tiempo de cobertura, es tiempo de pedirlo. O sea, este tipo de actividades que se ejecutan, pues requieren, en primer lugar, los datos suficientes, una inteligencia artificial que les ayuda a entender y manejar estos volúmenes que para una persona ya no son factibles, sino necesitas herramientas como la AI, y que obviamente ustedes lo parametrizan para que sea digerible. No necesitas un técnico altamente sofisticado, sino se lo simplificas al cliente. No le vas a mandar: mira, aquí está tu acceso y de ahí tú puedes con un query conseguir todo lo que tú quieras. Ajá, sí, pero tienes que aprender la programación, qué queries, cuáles son las bases de datos y las carpetas que tienen que accesar y cómo lo tienes que convertir y cómo ponérselo en lenguaje a la AI. No, olvídalo. Te lo pongo muy fácil, te pongo un bot que te va a generar estos reportes, estos avisos, y cuando suceda, tú ya sabes qué es lo que procede y cómo lo tienes que manejar. ¿Entendemos que eso es lo que está sucediendo? Es correcto. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense un despacho legal, que son documentos y documentos y leyes y entonces mantener actualizado al equipo de abogados en muchos temas resulta complicado por lo que acaba de mencionar. O sea, es difícil que una persona se Se lea abastezca. todos los files. Sí. Sí, sí. Entonces, parte de lo que se usa en esta inteligencia artificial, que más bien son recomendaciones, o sea, no toma decisiones, es básicamente un apoyo, pues les puede hacer un resumen, les puede hacer, mostrarles un documento donde tenga el texto que están buscando, por decir algo, oye, queremos hacer un finiquito de una persona que tiene tantos años trabajando, etcétera, etcétera. Y ya les dice, map, mira, en el artículo tal, vienen estos temas, se tiene que hacer así, etcétera. Ese tipo de información puede ayudar para que un abogado especializado no se pierda en ese mar de cosas y los auxiliares le puedan apoyar mejor al abogado. Entonces, yo siempre lo veo como un complemento, ¿eh? Como Claro, una... hoy día es un complemento, pero abarca funciones completas del pasado, las Es hace de correcto. manera eficiente, mucho más rápido, y si estás preparado para explotar la herramienta, te da una ventaja competitiva contra cualquier competencia, otros despachos o cualquier otro parámetro, te dando siempre 3 o 4 pasos de ventaja. Eso Eso es es importante. correcto. Eso Y es para importante. ello necesitamos estar preparados, necesitamos tener a la gente capacitada para poder manejarse en un terreno en el cual, pues es que yo estoy acostumbrado a dictarlo a capela. Pues ya no pierdas el tiempo, esto te lo hacen automático. Aquellos que estamos acostumbrados a ir a los juzgados se van a dar cuenta que ya no dictas los convenios, los tienen preensamblados y simplemente se corrigen determinados detalles parametrizados, y claro, el convenio va a cumplir todos los aspectos jurídicos que demanda la ley, aquellos componentes que se conviene contengan entre las partes, y cumple con todo, y lo más importante es que lo haces rápido. Y cuando digo rápido es muy, muy rápido, cuidando aspectos jurídicos que pueden abarcar no únicamente lo que dice el código o la ley determinada, sino abarca también consultas tanto en las legislaciones que provienen de otros lados, algunos aspectos de jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia, que está disponible y que lo pueden accesar, y por otro lado, convenios internacionales que tenga el país en cuestión para poderlo utilizar y contemplar dentro de la explicación, contenido o sustentación que el convenio contenga. Todo esto son parte de las herramientas de la aplicación que ustedes realizan. En un momento más vamos a platicar de otros servicios que ustedes
ejecutan para los clientes que son esenciales para poder llevar a cabo estas tareas que estamos platicando y compartiendo con ustedes, si nos permiten, después de estos mensajes. Bienvenido de regreso a tu programa Diálogos Empresariales y seguimos platicando con José Luis Pérez Castañeda, director y ejecutivo de Neodatus, empresa dedicada a desarrollos tecnológicos. Y estábamos platicando, mi querido José Luis, de algunos de los aspectos en la evolución y en los requerimientos que implica la formación del personal del cliente para que no se queden relegados a ejecución, tareas simples y eventualmente pierdan su trabajo, sino cómo desarrollarlos para que puedan explotar estas extraordinarias herramientas. No es nada más enseñarles al uso de la herramienta, pero es una forma de pensar diferente. ¿Cómo lo hacen y qué es lo que están haciendo ustedes, José Luis? Muy bien. Es un problema general, es importante mencionarlo porque se trata de cambiar un poco la perspectiva, la forma en que ven las cosas. Yo siempre les digo que se simula como si fuera un cubo. Vamos a decir que tenemos una tabla de Excel que es plana, que tiene columnas y renglones. Es lo que normalmente la gente está acostumbrada a usar. Pero si lo vemos en el análisis de la información, yo lo vería como un cubo donde tiene varios lados. Cada vez que movemos el cubo, esos lados se van dando información diferente. Entonces, la información debe de visualizarse de diferentes maneras. Decimos, quiero ver las ventas por esto y por el cliente y por zona y por precio y por tipo de producto. Y empiezan a existir los por. Y entonces abrimos un poco, explotamos un poco la cabeza de la persona que analiza actualmente los datos y le decimos, mira, no es esto lo único que tienes que ver. Tienes que tomar en cuenta este otro tipo de cosas. Eso cuesta un poco de trabajo porque no están acostumbrados, es un concepto cerrado de cómo ver la información. Entonces nosotros les ayudamos a destapar un poco eso que tienen bloqueado y ver que analicen la información pensando en cosas adicionales que a lo mejor no habían visualizado, porque eso lo van a obtener. O sea, de alguna manera les decimos, libérate de lo que conoces actualmente y enfócate en cómo quieres ver la información, qué tanto puedes obtener de la información y no temas decir cómo lo quieres, porque todo se puede. Algunas cosas cuestan más trabajo, etcétera. Eso es lo que más nos ha costado trabajo. Entonces, sí hay otro problema que vemos es que piensan que la inteligencia artificial es fácil de usar, que nada más le pide uno las cosas y que ya está listo todo y que se meten a internet y le preguntan algo y les contesta. Entonces, hay un problema ahí porque creen que es perfecta la inteligencia artificial, que les va a decir las cosas tal como deben de ser, etcétera, pero no es especializada en los temas que manejan las empresas. Tenemos que enseñarle a esa inteligencia a que aprenda cosas específicamente de la empresa. Entonces, detrás de todo esto hay mucha parte de trabajo donde se limpian los datos, donde se manejan algoritmos, se manejan ya no los datos tradicionales que son textos, sino que son gráficos, simulando un poco el pensamiento humano, ¿no? De que nosotros no vemos las cosas así, sino lo trasladamos a imágenes. Decimos un auto y ya nos imaginamos un auto hasta el color, las llantas, todo. Ese tipo de cosas son las que nosotros les ayudamos a comprender mejor para aprovechar esa, esa tecnología. Entonces, nosotros vamos desde cambiar ese concepto, enseñarles cómo son las cosas. Nosotros hacemos parte del proyecto. Vamos a decir, la empresa tiene necesidad en 5 áreas específicas y nosotros les ayudamos a resolver el problema en una y les explicamos cómo lo hicimos, por qué lo hicimos, qué involucró eso y les damos la opción de que hacemos todo el resto de las áreas o ellos lo hacen y nosotros los acompañamos. Al principio el acompañamiento es más de involucrarnos nosotros, pero cada vez nos vamos involucrando menos hasta que son prácticamente autónomos. Okay. Entonces, ese tipo de cosas hacemos y es lo que piden las empresas. Ellos quieren tener gente productiva que sepa cómo hacer las cosas y no depender de terceros, básicamente. Sí, fíjate, José Luis, que mencionas un protocolo que es la base de cualquier innovación y no estamos hablando de
la implementación de las PCs, que es muy similar a lo que acabas de describir. Estamos hablando del manejo de cualquier nueva tecnología históricamente. La tecnología nueva, empezando por el vapor, pues genera miedo. No lo conozco, no sé cómo funciona, me intimida y en consecuencia de ello, este temor o me inhabilita o requiero de una guía para atreverme a usarlo. Evidentemente no tiene los riesgos que el vapor, no me va a quemar las manos, pero sí puede destruir los datos si no lo hago con cuidado. Por lo tanto, la exploración en un principio debe de ser guiada para que vaya uno aprendiendo. Yo recuerdo que parte de los protocolos para aprender a utilizar una PC eran juegos, una cosa que se llamaba minas, y ahí estaba uno picándole a lo bobo, pero en realidad lo que le estaban enseñando a usar era el mouse, cómo Sí, funcionaban los dos botones del mouse y poderlo aplicar eventualmente en actividades más sofisticadas de lo que es la programación o el uso y explotación de este tipo de herramientas. Lo que tú describes tiene exactamente los mismos componentes de proceso, pero evidentemente a una velocidad diferente, con cosas más nuevas que además convergen y se mueven a una velocidad totalmente distinta, con volúmenes diferentes y con impactos macroeconómicos para cualquier organización, chiquita o mediana. Tú ya estás compitiendo a nivel mundial, dependiendo del tipo de producto que tienes. Por lo tanto, la eficiencia, la autonomía, la capacidad de crear internamente se vuelve un requerimiento básico. Entonces, este protocolo que ustedes siguen, pues le ayuda a explotar lo que desarrollaron para ellos ustedes y que su propio personal evolucione sin extinguirlos, sin decir, ah, pues de aquí tenía cinco, ya nada más me quedo con uno, sino los enseño a los cinco para que multiplique mi capacidad creativa en diferentes escenarios para poder construir, crear y desarrollar lo que la empresa esté buscando con estas nuevas tecnologías, sean análisis financieros, producción, análisis de compras o simplemente entender el mercado al cual nos dirigimos. Si yo entiendo este principio, ¿hacia dónde nos dirigimos, José Luis? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué ven ustedes en las necesidades de las empresas y hacia dónde se están dirigiendo? En un principio mencionabas muy puntualmente que las empresas grandes pues, todavía se mueven muy lentamente en cuanto a situaciones de más reto, de tecnologías muchísimo más avanzadas, sino se van moviendo de una manera más segura, más lenta. Pero, ¿qué es en realidad lo que está pasando? ¿Qué leen ustedes en el mercado de la tecnología en los clientes con los que ustedes trabajan? Hay varios aspectos. Un aspecto importante es que ya los datos se manejan fuera de sus oficinas, que normalmente ese era algo que tenían ellos atesorado. Mm. Y hay regulaciones, por ejemplo, donde deben de estar en México los data centers, etcétera. Les da un poco de miedo esa parte de cómo sus datos no los van a tener ellos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Eso impide un poquito que se utilice tecnología actual en la nube que estaría pues más protegida, más segura, etcétera, etcétera, que en sus propios equipos. Ha evolucionado mucho, las empresas han tenido que cambiar por cuestiones de seguridad. Cada vez es más complicado defenderse de por estas mismas tecnologías hay muchas cosas que tenemos que cuidar, ya hasta podrían emular nuestra voz, ya podrían personificarnos, podrían hacer muchas cosas. Entonces se vuelve muy complejo el identificar ese tipo de situaciones. Entonces, las tendencias en cuanto a inteligencia de negocio no van específicamente en los datos, eso ya tiene rato que se está trabajando. Ahora tienen que ver con seguridad también, cómo protegerse, cómo ser más listos para que no nos metan en una trampa, etcétera. Entonces, el descubrimiento de nuevos datos, por ejemplo, datos que no contábamos en nuestro análisis actual, pero que podrían ser importantes para tomar algunas otras decisiones. Análisis predictivo, ¿qué pasa con lo que estoy haciendo? Si le cambio aquí, ¿qué podría pasar? O sea, ese tipo de cosas son las que van a suceder en el futuro. Entonces, ya actualmente hay herramientas, pero no son tan sofisticadas como las que ahora están en este momento. Entonces, la idea es cómo obtengo mucho de lo que tengo rápido.
y confiable, ¿no? Esa es como la que tendencia en general. Pero todo tiene que ver con datos, básicamente. Claro, fíjate que mencionaste un asunto que es relevante, la seguridad, y lo mencionaste de una manera muy particular. La seguridad lo ve uno como, ah, sí, hay que poner un antivirus, o sí es una cuestión implícita, tenemos que tener ahí un experto en seguridad que esté cuidando para que no se nos meta un troyano o una situación de roba de datos o un ransom hardware, una cuestión de esa naturaleza que puede generar un riesgo a nuestra información. Pero en la forma en cómo lo estás planteando, en realidad se vuelve un factor de limitación al desarrollo mismo de la tecnología, a las oportunidades que la tecnología nos brinda. Este grupo de individuos nocivos que desarrollan equipos, programas y software para atacarnos, para robarnos, para destruir, ¿sí? Ya es una forma de vida existente en todos los niveles y en realidad lo que está generando es que se alenten todos los procesos de creación y desarrollo a consecuencia de las vulnerabilidades que todo lo nuevo trae, ¿sí? Contra escenarios de esto. ¿Cómo se vive estos procesos en el trabajo que ustedes desarrollan? Y voy a poner un ejemplo que nos va a dar un poco de luz en ese sentido. Hablamos del ransomware, por ejemplo, que es un cáncer ese porque pues exprime a las empresas, les quita dinero con tal de liberarles los datos secuestrados. Nosotros hace varios años, cuando empezaba el ransomware, tuvimos una experiencia con un cliente donde nosotros le ayudamos a que se encriptara toda la información. Entonces la información se encriptaba donde estaba guardada y en el momento de transmitirla, porque tenían ubicaciones remotas. Entonces estaba protegida internamente la información. Y vimos que los atacó el ransomware. Y muchos servicios, muchos servidores quedaron encriptados. Pero vimos que lo que nosotros teníamos encriptados ya no lo encriptaba. Mm, Entonces fue como que fue suerte, ¿no? Previsión. Y entonces todos los datos importantes no los pudieron secuestrar cuando se infectó la empresa con el ransomware. Entonces, nosotros tratamos de ir de manera preventiva, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Mira, tenemos que proteger esto por esta razón, tenemos que proteger esto por otra razón. Incluso los datos, cuando los usan, podría, dependiendo de cada usuario que los use, mostrarle cierta información completa o parcial, enmascarar los datos. Ese tipo de cosas que no se ven, nosotros les ayudamos a los clientes a mantenerla protegida, a mantenerla segura para ok. cualquier. José Luis, ¿hacia dónde va la tecnología? ¿Qué es lo que ven ustedes en el mundo práctico de la operación? ¿Qué es lo que las empresas les piden hoy día? ¿Y hacia dónde ven ustedes que se dirige? Ok. Lo que más nos piden actualmente es lo que mencionaba yo al principio, automatizar todos los procesos, que se genere la mayor cantidad de trabajo rápido, rutinario, etcétera. Y de alguna manera que esté preparada, digerible la información para que se pueda utilizar por diferentes tecnologías. Entonces, sí, a manera de resumen, las empresas quieren eso. No nos dicen específicamente quiero usar inteligencia artificial, quiero usar inteligencia de negocios, no quiero usar machine learning, no nos dicen específicamente qué quieren usar, sino que nosotros les presentamos una solución completa donde decimos, mira, esta parte de aquí te va a ayudar en esto, esta parte de acá, y les dejamos nada más la parte final para que ellos de una manera simple puedan tener la información. Eso es lo que nos están pidiendo frecuentemente. ¿Hacia dónde van las cosas? Pues a que ya no arrastremos el lápiz, ¿no? Las inteligencias artificiales de lenguaje natural, pues son para preguntarles cosas. Entonces, puede uno ir en el coche trabajando, ¿no? Preguntándole a su dispositivo móvil antes de llegar a la oficina, oye, ¿cómo estuvieron las ventas ayer? ¿Qué fue? ¿Qué encontrar? O sea, ese tipo de cosas podría decir que nos hacen trabajar más, pero yo pienso que nos hacen trabajar menos, nada más que trabajamos en el momento que se necesita. Entonces, imagínense a alguien que va al gimnasio,
tiene toda la información, llega a la oficina y ya no le cuentan nada, ya sabe todo lo que pasó y qué es lo que está pasando y qué debe de hacer en ese momento. Entonces, eso es lo que yo veo, como que vamos a utilizar menos las computadoras y más los dispositivos móviles. Por ahí siento que... Interesante. Ahora bien, ¿algún mensaje que quisieras compartir para nuestro auditorio? Porque hemos tocado muchísimos temas y bueno, algunos de ellos afectan al individuo profesional, otros al empresario, otros a los desarrolladores. ¿Un mensaje que quisieras compartirlos? Sí, yo quisiera decirles que nosotros estamos certificados en tecnologías, que no somos, eh, ¿cómo se, cómo se podría decir la palabra? Improvisados, que sabemos perfectamente qué es lo que hacemos y que las recomendaciones que nosotros hacemos son con opciones, ¿no? No es una sola, básicamente es eso. Muy bien, muy bien. Nada como prepararnos, estar certificados y tener capacidad y calidad para poder apoyar tanto al empresario como a las personas que utilizan la tecnología de innovación. Muchísimas gracias, José Luis, por acompañarnos. Es un gusto que nos hayas compartido esta información. Gracias por el tiempo. Este es tu programa Diálogos Empresariales. Yo soy José María Avelar y nos vemos la próxima y ojalá nos acompañes en otra sesión. Bueno, pues qué decirte, José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa, compartir toda esta información para nuestro auditorio y nos dará mucho gusto tenerte en otro programa para seguir platicando del tema. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir esta información y claro que sí, podemos hacer más especializados algunos temas que le interese al público. Con todo gusto participamos. Pues gracias. Este es tu programa Diálogos Empresariales. Yo soy José María Avelar y nos vemos la próxima.